Los periodistas. Bueno, aquí está don Luis Martínez, don Luis Alberto Martínez, que es el director del Observatorio Mexicano de Medios. Le cayó aquí pelusa a mi sombrero. Fíjate que este sombrerito, te voy a contar. Este sombrerito que es medio coqueto, trae su plumita, está inspirado en los sombreros del famoso Gay Tales, Oh, periodista, el escritor estadounidense escribió muchísimo en The New York Times. Y bueno, es un gran periodista, pero parte de su fama tiene que ver con su manera de vestir. Siempre traje de tres piezas, los zapatos de ante con uno o dos colores, el sombrero, siempre famosísimo por su sombrero, por la ropa. Ya es un hombre de 93 años, 93 años tiene Gay Tales. Y entonces me lo mandé a hacer inspirado en el estilo de Gay Tales. Y dije, bueno, lo voy a usar aquí con el señor director del Observatorio Mexicano de Medios, que no es ni pero qué más ni privilegio, menos Jesús que Manuel. una persona con toda la categoría para que yo me ponga este sombrero, che. Hombre, pero qué privilegio. No, no, no esperaba menos. Bueno, pues hay muchos temas, pero uno central, sin duda, el tema de la llamada ley del ciberacoso, de la ciberseguridad, del ciberasedio, de quién sabe qué tantas cosas. Yo cuando leí sobre este tema, me acordé de una canción muy famosa de Los Panchos, man, un bolero que se llama Cariño, ¿verdad? Que dice, yo no sé cantar, te leo nada más en las líneas, dice, ¿de quién fue la culpa? No quiero saberlo. No sé si fue tuya o fue de la suerte. ¿O fue culpa mía por no comprenderlo y en vez de olvidarte, penaba por verte? Me refiero al asunto de la ley, de la redacción de la ley, que para mí, en términos generales, no está mal, para mí. Quizá para otros totalmente. Yo no soy abogado, no entiendo mucho de temas penales, que si los verbos, que si la definición, que si el acoso, que hasta dónde llega, que si se repite, pero las principales críticas que he escuchado han venido de medios periodísticos que son críticos al gobierno o de la oposición política al partido o al movimiento que gobierna. La comparan con la de Campeche. Habla ya de un asunto ahí de que hay dos gobernadores ya que están haciendo pininos por censurar a los medios, etcétera, cosas de ese tipo. Lo que me asombra es que después de que la publican el pasado viernes y entra en vigor al día siguiente, el 14 de junio, al día siguiente, el 15 de junio, no sé si ante la manifestación de los medios nacionales, ya se involucraron muchos columnistas, periodistas nacionales, medios, radio, internet, etcétera, etcétera, el gobernador le pide al Congreso del Estado que convoque a una consulta. Entonces a eso digo, ¿y por qué no convocaron antes a la consulta si esta iniciativa, si no mal recuerdo, la presentó el legislador con licencia ahora García Parra? Fue de sus primeras propuestas esta ley, o sea, es una ley que tiene 7 meses, 6 meses o algo así, la iniciativa. ¿Por qué no se convocó en estos 6 meses a una consulta con los directores de medios, con los opinadores, con los líderes sociales, con los directores de las escuelas de comunicación, de leyes, rectores de las universidades, toda la sociedad que tenga que ver y que tenga la capacidad de opinar en estos temas? ¿Por qué una vez publicada se convoca? Y por eso me acordé de la letra de los Panchos de Cariño, ¿verdad? ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo. Ay, Jesús Manuel, pues Bajo la mira, óptica del Observatorio Mexicano de Medios, ¿qué ves? yo creo que esta ley, ¿no? Ahora ley, ¿no? Sí se tiene que analizar desde diferentes puntos de vista. Voy a hacer como muy rápido, muy resumen, porque me voy a concentrar en un par particularmente.
A ver, desde lo legislativo, pues sí me queda claro que es otra vez estos desaseos, ¿no? Cosas buenas que parecen malas, ¿no? Este asunto de descongelar, es cierto, esta ley digamos, no se acaba de conocer de ella, hace meses ya estaba planteada, ya se hablaba de ella en algún momento, ¿no? Se congeló y de repente, pues la sacaron del congelador, la aprobaron en FAST y salió, ¿no? Pareciera o se entendiera, ¿no? Hay voces que señalan que esta es consecuencia de unos tuitazos que se dieron por parte de una cuenta anónima, no lo sé, yo esperaría que no, pero bueno, el asunto es que la discusión o esta ley ya estuvo en la mesa en algún momento, no se discutió lo suficiente, eso está claro. Tampoco es que nos acabáramos de enterar de ella. Pero lo que también coincido, resulta extraño, es que una vez que se lanza y se aprueba en fast track del jueves para el sábado, pues el domingo surja esta idea gubernamental de decir, no, pues mejor vamos a analizar, ¿no? Lo cual, pues si habla de pues puede haber un desaseo legislativo, ¿no? Primero, porque pues primero se analiza y luego Desaseo se o aprueba, ¿no? inexperiencia. O inexperiencia, no sabemos qué haya pasado. Como ellos lo señalan, el gobierno del estado, pues lo señala como, bueno, es que ya nos dimos cuenta de que la discusión sobre la ley está generando malos entendidos, entonces ahora sí vamos a discutirlo, ¿no? Pues yo creo que justamente a lo mejor por inexperiencia, démosles el voto, ¿no? De confianza en eso, pues ahora, pues van a escuchar las voces. No sé qué pase, técnico, en lo técnico desconozco un poco, entiendo que hay pues ya se abrió un amparo y un tema de inconstitucionalidad, que es muy Eso probable leí que hay que un se dé, amparo ya promovido porque por ya en alguien. Yucatán ya pasó, ya intentos como estos ya han pasado y generalmente se bajan por temas de inconstitucionalidad. Entonces, ahorita viene este análisis. Entonces, desde lo legislativo, pues podríamos hablar, sí, se puede observar como feos modos o feas formas, ¿no? Que generan esta discusión innecesaria. Después está también desde la mirada de las y los periodistas. Por supuesto que desde la mirada de las y los periodistas que ejercen el periodismo con responsabilidad, con compromiso y todo esto, pues esta ley, por la ambigüedad de ciertas cosas que se dan en el artículo central que tiene que ver El con 480, ¿no? el famoso 480, ¿no? Donde la ambigüedad sostiene como prejuicio, ¿no? No tengo las palabras ahorita a la mano, pero son ambiguas en términos del daño, ¿no? Que pueden ocasionar. No hay una precisión. Y claro, la preocupación que puede existir por parte de las y los periodistas es esto huele a que si Dice, yo, dice, periodista, dice, te lo leo rápido, dice, comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional. A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de 11 meses, etcétera. Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico y la sanción aumentará desde una tercera parte a la pena mínima, etcétera. pues El, mira, el primer párrafo es el que ha sido presentado en la mayoría de los medios como la ley censura. sobre todo, Jesús Manuel, porque la experiencia nos ha enseñado que donde hay ambigüedades, pues hay persecución, ¿no? Incluso en la propia discusión de la ley en el Congreso, eh, legisladoras, legisladores, dijeron, porque me lo hicieron a mí, porque ya no se vale, ya queremos detener la violencia contra nosotros. Entonces, ahí mismo se apropia esta ley como un asunto de yo me voy a defender, yo funcionario público me voy a defender, pero entonces este asedio, este acoso, la crítica a su trabajo legislativo, la crítica al trabajo gubernamental, es decir, desde la mirada y ojo, quiero ser puntual porque esa ley, ese párrafo no habla de periodistas. Esa No, ley habla de tecnologías de la información. No es un párrafo que diga contra la prensa, no, no, contra periodistas, contra no, medios, ¿no? correcto. Es un párrafo que habla el uso de tecnologías de la De las información, plataformas existentes. Y eso las puede ser, plataformas. puede ser Lo un mismo, sacerdote, puede ser un secuestrador, puede ser un exactamente. político, etcétera.
Exacto. Las plataformas la utilizan lo mismo periodistas que lo mismo esos secuestradores, curas o personas ociosas que deciden desde el anonimato andar tirando calabaza para todos lados, ¿no? Es decir, todo esto lo abraza esa ley. En esa ambigüedad, la preocupación de comunicadores y periodistas es justamente que con esa ambigüedad, pues puede pasar que a una persona periodista que insistentemente esté haciendo una denuncia sobre corrupción, sobre malos tratos, sobre cualquier cosa, sobre enriquecimiento ilícito que aparecen en un Lamborghini, que ahora aparecen. Es decir, bajo toda esta lógica, pues yo en esta ambigüedad puedo decir yo político, me siento, me provocó depresión que tú me critiques por corrupto. Es que tus acusaciones de corrupción en redes sociales me están provocando depresión porque ya se han hecho las demandas así. Hay demandas contra periodistas creadas específicamente por funcionarios públicos en donde argumentan que las publicaciones de los periodistas son hechas porque les han generado un daño psicológico, ¿no? Este tema, ese argumento te es tan ambiguo porque ¿Podrías citar algún caso para saber de lo que estás hablando? O sea, ¿quién ha presentado denuncia? conozco casos, no ¿A puedo quién? hacer públicos, pero conozco casos de demandas contra periodistas, específicamente contra periodistas que fueron hechas justamente por eso, por un daño psicológico a través de una columna de opinión. Ah, caray. Y esto es sumamente delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, en esta ambigüedad con esta ley, pues puede suceder, ¿no? Entonces, desde la mirada de los periodistas, pues claro que esta ley tiene que cuidarse mucho, mucho su redacción. Y por eso ya ha sido bajada. Ahora, también entendamos la ley desde lo humano. Las redes sociales se han convertido en un ventilador donde se avienta, perdón, calabaza para todos lados y donde no hay una responsabilidad sobre los dichos que se dan. Hoy, en este momento, Jesús Manuel, yo desde una cuenta anónima te puedo acusar de lo que sea. Y si tengo los medios suficientes de desinformación, que además son muy económicos, la economía de la desinformación es muy accesible, yo puedo, cualquier empresa, hoy existen empresas, consultorías o pseudo consultorías, ¿no? Que ofrecen la sombra digital, por ejemplo, ¿no? Y Ah, entonces claro, entonces claro. tienen un ejército de La sombra bots. digital, la escucha también que le llaman. Bueno, hay la escucha se supone que es un tema de medición, ¿no? Pero hay consultorías y consultores cuya especialidad y que son contratados por los gobiernos y que son contratados por los políticos, que su especialidad es tener un grupo o una serie de cuentas, ¿no? Que a las que les llaman sombra digital, con las que pueden generar o modificar la percepción sobre un personaje determinado a cambio de, pues eso, el pago de la consultoría. Eso existe y existe una economía y es muy económico. Tú puedes entrar a internet y decir comprar seguidores o comprar cuentas de twitter.com y te van a aparecer una oferta tremenda de a cuentas de a euro, de a dólar, así. Es muy económico. Entonces, cualquier persona puede simplemente comprar estos bots y atentar con cuentas falsas, ¿no? Atentar y acosar a políticas, a políticos, ¿no? A personas, ¿no? Con las que no se comparte un interés ideológico, político, etcétera. Y entonces, pues generalmente sí se da elementos de violencia, ¿no? Desde allí lo podemos también leer, ¿no? Ahora, también lo hay desde lo institucional. Con conocimiento de causa te lo puedo decir, Jesús Manuel. A mí me tocó estar cuando estuve del otro lado de la cancha, estuve en un ayuntamiento, en el área de comunicación de un ayuntamiento, cuya asedio digital fue terrible. Las violencias que se dieron a través de cuentas anónimas contra la entonces presidenta de Puebla Capital eran terribles. Memes, menosprecios, insultos, Burlas, 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 burlas. burlas terribles, burlas Ridicula- que ri- atentaban ri- contra su ridiculiz- dignidad, ridiculizaban su ridiculizar. imagen física. A ver, si yo te lo hablo desde mi mirada de 2018 a 2021, esta ley, cómo nos hubiera gustado poderla tener en ese tiempo. Y no por acallar crítica, no por acallar aquellos que no estuvieron de acuerdo con programas gubernamentales, aquellas cosas que no se hicieron bien, etcétera. No,
el que tuvieras a cuentas anónimas que criticaban el cuerpo de la presidenta municipal, Sí, sí, que sí. tuvieras cuentas anónimas que calificaban todos los días su peinado, si ese día amaneció con ojeras o no, ¿no? Si una imagen de ella con un caballito de mezcal fue horriblemente utilizada, ¿no? En su detrimento Sí, político. me acuerdo, sí. Ella hizo y hizo las demandas necesarias para hablar de violencia política de género con los instrumentos legales que en ese momento existían. Yo te diría, Jesús Manuel, esta ley como ahorita actualmente se está dando, bueno, ojalá hubiera existido en este tiempo, ¿no? Ahora, pero entra también la ambigüedad, insisto, de la persecución, ¿no? Porque sí, quedaría o puede quedar para cualquier persona del otro lado institucional esa tentación de utilizar la ley para que alguien que me está acusando de corrupción o de estar haciendo mal mi trabajo, soy una figura pública, ¿no? Cuando partimos también de lo público y de lo privado. Somos figuras públicas. Cuando yo asumí un cargo como director dentro del ayuntamiento, asumí que era una figura pública y como tal tenemos unas ciertas normas de comportamiento que respetar. Sin embargo, pues este asedio era terrible. Ahora, también lo podemos analizar desde lo político, y desde lo político, como se está dando, pues los clásicos bandos, ¿no? Hoy el panismo está sumamente preocupado e indignado bueno, el panismo, la derecha y todos estos partidos están sumamente indignados por la promulgación de esta ley, cuando ellos mismos defendieron leyes en el momento del morenovallismo y en otros, en Yucatán, ¿no? Ellos defendieron leyes, la misma ley que hoy se aprueba en Puebla, es la misma ley que se intentó aprobar en Yucatán, promulgada por los panistas. Entonces, pues en este discurso doble político, claro que hoy muchos medios a nivel nacional, periodistas responsables, pues están eh, cuidando y preocupados por esta ley, por lo que implica para la libertad de expresión, porque la línea es bien delgada. Regular medios siempre es regular la libertad de A ver, expresión. Eso pero es en ninguna parte de la reforma, mi querido Luis Alberto, se menciona regular a los medios, ni se habla en concreto de columnistas, de opinadores, de líderes en redes, no, no se habla de una, o sea, no dice, los columnistas no podrán hablar mal de tal persona con insistencia en una campaña para desprestigiarlo. O sea, sí, Jesús Manuel, pero hace años se regulaba el papel periódico, no a los periódicos. Sí, pero eso ya no existe, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Hoy día, la forma de regular a los medios, sobre todo a los digitales, tú lo has estudiado mucho, es el dinero público para los convenios. Ah, claro. Y otra cosa, Jesús, pero el asunto es que también esta ambigüedad, ¿no? La regulación de las tecnologías de la información. En este momento, Jesús Manuel, tú y yo estamos en una tecnología de la Por información. supuesto, pero no estamos haciendo mal uso de ella. Ah, no, claro, no, por supuesto, tomamos cafecito bien tranquilos, pero No, el pero asunto vamos, es, no estamos conspirando contra alguien, no estamos denostando a alguien en función de su preferencia ideológica por supuesto, sexual o qué sé yo. Estamos regular una hablando en términos plataforma es generales regular bajo el la óptica medio, periodística de los hechos que nos acontecen en lo cotidiano. claro. Pero ojo, regular la plataforma, la tecnología de la información es regular el medio. Y ojo, el medio no visto como periódico, porque de repente medio lo queremos hacer un sinónimo de periódico, ¿no? No, a ver, medio, Internet es un medio, Twitter es un medio como tal. Las plataformas de Facebook son un medio y la regulación de esos medios en donde se están virtiendo mensajes implica esta línea delgada entre que se ha intentado en todo el mundo. O sea, en todo el mundo ha intentado regularse esto. ¿Por qué? Porque sí hay gente que hace mal uso de estos medios, ¿no? O sea, Jesús Manuel, por ejemplo, el caso de la ley del caso similar que ahorita está dando en Campeche, ¿no? Ajá. Laida Sansores contra el director de el medio El exdirector de el exdirector de, ahorita me acuerdo, Foro Café o Tribunal Café o algo así. no, se llama, espérame, porque lo apunté aquí en mi acordeón, pero minimicé mi acordeón, entonces. Un periodista ya mayor, Sí, un periodista que además ya estaba retirado, ya ¿no? está retirado. Que ya está Lo retirado metieron a la cárcel y lo golpearon y todo un rollo. y que además Jesús Manuel
platico o platicando con gente de allá, ¿no? Jorge Luis González se llama, Ese ¿no? sí, pero era Exdirector director del de portal Tribuna Campeche. A ver, Tribuna, ajá, es Tribuna de vea, Campeche. yo te digo dichos más que datos, porque esto fue dicho por parte de gente de Campeche a la que le pregunté cómo estaba el tema, ¿no? Colegas allá en Campeche que me dicen, a ver, lo que pasa es que este señor Jorge Luis, sí ya retirado, realmente tuvo prácticas muy, muy condenables en redes sociales como periodista, desde su papel de periodista, violentó mucho a la gobernadora, al gobierno, con lo que tú y yo ya conocemos, Jesús Manuel, y que ya lo hemos visto en Puebla. O sea, lo vimos con Arturo Rueda, hoy preso. Arturo Rueda se atrevió, y te lo digo, se atrevió a pendejear a la presidenta municipal en sus medios de comunicación. Es decir, sí, es un periodista, sí, cruza la línea, finalmente es libertad de expresión, pero cruzan la línea de la irresponsabilidad al pendejear, al difamar, al utilizar los medios de comunicación para difamar, para ridiculizar. Jesús Manuel, tú eres testigo y seguramente tu auditorio ha sido testigo de cuántas veces no se ha utilizado los medios de comunicación, las plataformas digitales para violentar a personas con las que no se convive. Bueno, el mismo hijo de Andrés Manuel, ¿no? Dependientemente de que es muy cuestionable las actitudes de los hijos de un presidente que ha abogado por la austeridad, y de eso podremos hablar en otro tema, pero más allá de eso, al muchachito en los primeros, en los tiempos más gruesos de la crítica lo han acusado de gordo, de chocoflán, lo insultan, lo desprecian, han hecho una serie de violencias muy fuerte contra este muchachillo, ¿no? Que Y se usa da, unos zapatos que valen un dineral y que va insisto, a a ver, los no, no, yo conciertos no en no sé defiendo estas dónde, cosas. que eso es lo que, bueno, tú dices, bueno, como el hijo del que promovió primero los pobres A se ver, ve eso no esta es vida. cuestionable. Eso ese tipo de críticas no son sumamente cuestionables, pero estamos allí justamente en esta línea. A ver, criticar su sobrepeso. Si un Eso día no se me pintó parece, de eso rubio, me parece fuera de lugar. se le ha criticado su sobrepeso. Si un día se pintó de rubio, hoy lo confunde, imagínate que esto fuera al revés, pero hoy a este muchacho lo caricaturizan como si fuera un cajero, ¿no? Porque dicen que hoy tiene novia gracias a que no porque pueda ser lindo, porque pueda ser una persona amable, porque no puede ser amable, solo porque es el hijo del presidente, puede tener una novia, ¿no? Lo cual se me hace sumamente violento. Ahora, Sí. eso es muy criticable, porque su peso, su apariencia, su formación y todo eso no puede ser criticable como ser humano. Como hijo de un funcionario público, por lo tanto, una figura pública, porque tenemos que asumir que los hijos de los funcionarios públicos son figuras públicas, las hijas de Peña Nieto, las Sí, hijastras de sí, Peña sí, sí, Nieto sí. fueron violentadas también, ¿no? Que porque ser las hijas de hijastras de él y los hijos de Peña Nieto y los hijos de Calderón en su momento fueron sumamente violentados, ¿no? Es decir, son figuras públicas y por supuesto que se criticó en su momento los excesos de hijos de políticos hace décadas, ¿no? Y hoy, pues hace una crítica porque es eso, a ver, hay un doble discurso. Ahí tendría que haber incluso una discusión ética familiar en el entorno de lo que el comportamiento de los hijos de cualquier político. Pero esa delgada, ¿no? A ver, están haciendo un daño psicológico contra Jesús Ernesto. Yo podría llevemos el caso de Jesús Ernesto a esta ley, con este tamiz. En la subjetividad, ¿habrá un daño moral y un daño, perdón, moral, un daño psicológico en torno a Jesús Ernesto? Por supuesto. Si hoy cuentas utilizan su fuerza para dañar a Jesús Ernesto, a través de una insistencia de asedio, de que es gordito, se pinta el pelo, de que tiene la tarjeta del papá, de que usa Gucci, de que ya se hizo un revoltujero entre la crítica por la inconsistencia de la narrativa de la austeridad y también lo físico. ¿Con qué medimos con qué vamos a medir esa narrativa, esas críticas en redes sociales? Si un periodista se atreve en redes sociales a decir, el hijo del presidente usa Gucci, usa marcas, esto y aquello, y contrapone la narrativa de austeridad de su papá,
¿En dónde está la línea delgada entre que lo están acosando y están haciendo una defensa crítica de, pues, la austeridad republicana de la 4T, ¿no? Es ahí donde cuesta mucho trabajo analizar esto. ¿Cómo lo hacemos también cuando un periodista como este Jorge Luis González fue acusado verdaderamente de hacer actos violentos contra contra la gobernadora? Ahora, la gobernadora no es una perita en dulce, dijeran por allí. Por supuesto que ella ha violentado también desde sus espacios su Hombre, su, hora su del jaguar o esta cosa. conferencia, su conferencia de todos los días, ¿no? Cómo se O metía sea, contra no deja Alito y títere con todo, cabeza. tremendo, Entonces, tremenda. esta regulación nos lleva a un punto de que si se tenía que sacar, se tenía que hacer socializada, cuidada, cuidando todos esos matices. Yo creo que se perdieron la gran oportunidad, o no sé si puedan recuperarla, de que Puebla pudiera ser un ejemplo de legalización muy fina, en la que con mucha precisión se dé lo que se puede hacer o no. Desde el asunto del anonimato. Yo, por ejemplo, pues el asunto es que una cuenta anónima puede hacer y decir desde el anonimato lo que quiera. Jesús Manuel, yo te puedo decir otra vez con conocimiento de causa. Tenía yo a funcionarias y funcionarios todo el tiempo pendientes de una docena de cuentas anónimas que todo el tiempo los estaban caricaturizando, memeando y criticando. Y un montón de funcionarios que todo el tiempo nos decían, hey, comunicación, hagan algo, hey, ¿qué hacemos contra esto? Hey, y su agenda todas las mañanas parecía depender de todos estas cuentas anónimas que todo el tiempo hicieron ese asedio. Y entonces nosotros decíamos, a ver, esto es ruido, esto es anónimo. Mientras no tengas una acusación, un llamado, cuando haya un ciudadano que venga aquí, toque la puerta y diga, soy Luis Alberto Martínez y estoy en contra de la ley de semáforos o del reglamento de semáforos, o no quiero este semáforo en mi calle, bueno, a eso sí le hacemos caso. Cuando un ciudadano viene y da la cara y hace algo, a eso sí le hacemos caso. A Pero ver, pero ¿lograron identificar el origen de estos ataques? no, bueno, o sea, sabíamos, ahí te he de contar, teníamos, Jesús Manuel, 8 grupos de interés en contra de ese ayuntamiento. Es decir, con grupos de interés, ¿qué te digo? Que eran cuentas relacionadas a grupos políticos de interés. Obviamente, 2 o 3 eran de los grupos de los partidos políticos de oposición. O sea, sí, perfectamente identificadas con la derecha, con Acción Nacional, con grupos que querían llegar al poder, recuperarlo, ¿no? El sindicato, ¿no? O ex líderes sindicales, ¿no? Teníamos cuentas, pero también teníamos cuentas de los propios fuego amigo que le llamemos, ¿no? No puedo hacer acusaciones temerarias a estas alturas y además no me interesa, pero pues nadie había sediado al ayuntamiento a un ayuntamiento con esa magnitud, ¿no? Bueno, desde el primer Eh, día de su toma de posesión. a ver, a ver, los especialistas de redes sociales, ¿no? Sabemos que es normal que existan militancias digitales opositoras. Es Claro. normal, o sea, lo sabemos. Los Claro. grupos de la 4T contra el grupo de la derecha tienen los dos militancias digitales y todo Y el tiempo se dentro andan de la peleando. 4T hay tribus, y hay divisiones, y hay intereses, y Entonces se hay... pelean ellos con los otros, ¿no? Exactamente. O sea, eso puede ser, pero en ese momento había 8 grupos de interés, ¿no? El asedio era tremendo. Y cuentas anónimas de todos lados, con todos los intereses, unas con mayor grado, otras con menor grado, una con un poco de nivel más profundo, ¿no? Pero era imposible, ¿no? O sea, era imposible que la presidenta saliera a inaugurar cualquier cosa sin que no hubiera un ejército de 8 grupos de interés criticándole hasta si voleo o no ese día sus zapatos, ¿no? Eso era muy terrible. Y tratábamos, ¿no? O como institución lo que te queda es decir, a ver, nosotros trabajamos para la ciudadanía. El gobierno del estado trabaja para la ciudadanía. A mí me parece que fue un mal cálculo salirse de esa lógica, porque nos debemos, como funcionarios en ese momento, nos debemos a la ciudadanía, no a los bots. Si hoy hay cuentas anónimas con un montón de nombres, que no es única, dando y tirando calabaza contra funcionarios públicos, pues lo que toca es ignorarlas. ¿Por qué son eso? Viven justamente de la atención. Si a mí como consultor me preguntaran qué tienes que hacer ante todas esas
cuentas anónimas, quitarles el foco, quitarles la atención, porque viven de la atención. Si no tienen el foco institucional, si no tienen el interés institucional, esas cuentas empiezan a tener poca relevancia, pero tienen relevancia. Y si la misma institución les da relevancia, incluso mandando o pidiendo, o los mismos por voluntad propia funcionarios contestan a estas cuentas, y se crean mecanismos contra estas cuentas y sobre todo lo más delicado, se dan intentos por señalar a personas detrás de estas cuentas sin pruebas. Eso es muy delicado, Jesús Manuel. Y desvía y distrae a las y los funcionarios públicos. Y entonces yo te diría, pues estas cuentas cumplieron su cometido, están haciendo un terrorismo gubernamental, porque yo prefiero que el secretario de Medio Ambiente o secretaria de Medio Ambiente esté concentrado en su trabajo que preocupado por salir en una cuenta anónima. Ujú. Eso es lo delicado. A ver, intento justificar el por qué las críticas y el por qué la ley. Si yo estuviera en los zapatos de la persona cuestionada a la que le han atacado porque compró un coche y luego lo vendió y se compró uno todavía más caro, o en el caso de la persona que se dedica a un deporte y tiene un apodo, tiene un mote, y quizá en gustos se rompen géneros. El punto de vista de alguien, que incluso puede ser una mujer, este, no la ve que justifique el mote con su belleza personal o con sus características físicas, pues eso, si tú estuvieras en los zapatos de esas personas, ¿qué harías? ¿No hacer caso? Decir, pues, ¿sabes qué? Son envidias, seguir trabajando, hacer algo en favor de los pobres, diría el presidente López Obrador. Pero también me cuestiono si un político de esta generación, de este movimiento, de la 4T, puede darse los lujos que se daban los políticos del pasado. Creo que ahí hay una invitación a la burla y a la crítica. ¿No te parece? Totalmente. A ver, mira, Jesús Manuel, recientemente me traje de España justamente un libro que habla de lo público y lo privado, porque hoy las redes sociales o las tecnologías de la información, como le está llamando la ley esta, ¿no? Han roto mucho el tema de lo público y lo privado. Pero es muy eh, sutil el tema de lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque tenemos perfiles en redes sociales que nos acercan a lo público siendo personas anónimas, ¿no? Yo sé que el gobernador tiene un perrito y lo quiere mucho, ¿no? Y lo ha publicado en sus redes sociales, Sí, 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 voluntariamente. sí. Yo también sé de muchas figuras públicas, de muchas figuras que antes de estar como funcionarias públicas publicaban muchas cosas en sus redes sociales. Hoy incluso hay miles de personas, adolescentes, chavitas, señoras, lo que sea, publican. Hoy me comí algo en el restaurante tal. Bueno, yo les llamo los cuentachiles, ¿no? ¿Por qué? Porque entre agosto y septiembre, particularmente en la zona de los chiles en nogada, todas mis redes sociales se llenan de gente que pone contando. Yo llevo el quinto, el 5 del día, el de la temporada. Yo ya me comí 17 chiles. Yo ya llevo 21. Es decir, todos estos cuentachiles y personas que Y siempre salen con comentarios donde la frase final podría firmarse universalmente, ningún chile les acomodó al paladar. exactamente. Pero es decir, como ciudadanas y ciudadanos, decidimos llevar al espectro de lo público algo privado, como comernos un chilito en nogada bien rico. Y estamos y somos conscientes de que queremos hacerlo, ¿no? Si hoy me he visto de una forma, si hoy me he visto de otra, si hoy hice esto, es decir, la ciudadanía ya se acostumbró a hacer lo privado público y en algunos casos hasta cobrar por ello, ¿no? Se monetizan y hacen un montón de cosas cuando han llevado de lo público a lo privado, recetas, etcétera. Porque ella sí lo permite esta nueva economía de medios. Los políticos también.
antes de ser funcionarios públicos, con la aspiración de llegar al poder, hicieron público un montón de cosas privadas, ¿no? Si me reúno con tal, si hoy me fui a tomar un cafecito con tal, si hoy me siento en la banquita a comer tamales, infinidad de cosas, ¿no? Si hoy estoy con mi equipo de trabajo en mi oficina haciendo cosas, y entonces, ¿qué esperan cuando ellos hacen público cosas privadas como, hoy miren, pacuchazo que me llevé, miren, me regalaron esta camisita en Oaxaca, ¿no? Ah, está bien bonita. Estás poniendo tu ropa. Y entonces esperas una aprobación, o qué esperas cuando haces público que hoy te dieron una camisita. Y hoy después vas a grabar un video en donde pues te bajas acomodando el traje y dices que pues yo mira, yo soy el mejor vestido, ¿no? O mira, pues si lo cachan en la calle con su cochecito humilde Lamborghini o su cochecito humilde Audi A25, ¿no? O no sé de coches, No sé yo de coches, no sé, pero pero Audi hay algo. uno que cuesta mucho dinero, sí. Audi carísimo, pues. Bueno, si andas con tu Audi carísimo por la calle, pues, y alguien te toma una foto, pues entiéndelo, es lo público. Tú publicaste que te ponías una camisita bonita, pues hoy tienes que aguantar que alguien te publique que pues andas en tu coche, ¿no? La calificación de esos hechos es lo que también se ha convertido en una diferencia entre lo público y lo privado, porque hoy todos opinamos. Si está bien que tú tengas un sombrero y me compartas la historia de por qué te mandaste a hacer ese sombrero, pues es algo que trasciende de lo público y de lo privado que ya lo convertiste en público. ¿Podrá alguien ir afuera que esté viendo este programa y dirá, no, pero es que ya ves, seguramente los convenios hicieron que se compre este sombrero de 150,000 pesos? Ahí No, se no, no, ve, no, 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 por favor. Pero ni la vigésima parte, no, pero nada, hombre. ahí se ve. No, no, es lo que te digo, Jesús Manuel, viene la subjetividad de la calificación. Fíjate que tienes razón, hace muchos años yo voy a España periódicamente. Y un día estaba yo en la HR todavía, con Rafa Cañedo. Y alguien me criticó un día que por qué me iba yo 15 días, 20 días, me iba yo a España. Y, oye, que de dónde sacaba yo dinero para eso. Y me quedé pensando si contestar o no contestar, porque me lo preguntaron en público. Y me quedé pensando y les dije, mire, yo la primera vez que visité Europa fue en 1970. Wow. No había yo acabado ni la prepa, ni pensaba ser periodista. Y cuando entré a trabajar al periódico en El Sol de Puebla en 1974, yo llegué en un Rambler Rally modelo 1974. El director no tenía un coche del año, don Alfonso Neri. O sea, a mí me vale esto. Tengo para hacerlo, punto. Jamás me volvieron a decir nada. Pero sí, sí hay algo ahí de lo que estás diciendo cuando lo privado pasa a lo público. Los que andamos en esto debíamos tener más cuidado en estas Y hoy cosas. Debíamos desafortunadamente, tener más cuidado. Y la otra parte, no solo los medios, sino los protagonistas de la vida política, empresarial, jurídica. Tú imagínate un magistrado sentado en un restaurante de esos donde hay reservados y donde circula el Vega Sicilia Gran Reserva único de 1996, como esa botella que está ahí atrás y que me tomé hace 2 semanas con una queridísima persona. Eh, ¿Qué vas a pensar de ese magistrado? ¿Qué vas a pensar de alguien que ha pasado por el poder público municipal, estatal, legislativo, etcétera, y es uno de los socios más importantes de gran empresa desarrolladora urbana? ¿Qué vas a pensar? Sí te podría yo poner muchos ejemplos de los hijos del exgobernador fulano, del exgobernador sutano. ¿Qué vas a pensar? ¿Está mal pensarlo? ¿Está mal decirlo? ¿O lo que está mal es no justificar lo que estás diciendo? Hace muchos años, y lo comento en la columna del día domingo, cuando sucedió en 2006 el tema de mi voz, es mi voz, pero no es mi voz, claro, todavía eras muy joven tú,
Mario N, porque ahora no podemos decir el apellido, Mario N, aunque es Mario M, no es M, es M, pero bueno. Javier Sánchez Galicia era el director de comunicación social, el superasesor de estas cosas. Y Javier propuso hacer un coloquio que se llamó Entre Medios. Así se llamó. Lo hicieron ahí en el centro de convenciones, alguna cosa de eso. Y nos invitaron a muchos medios, a muchos directores, a muchos columnistas, a personas que estamos en los medios, a la academia, a abogados, a opinar sobre la posibilidad de la reforma de la calumnia. Porque el tema en aquel gobierno era ese, que estaban calumniando al gobernador. Evidentemente no sucedió nada, todo el mundo hablamos, todo el mundo dijimos, todo el mundo opinamos, nos dieron nuestra cosita de vidrio donde dice que participamos en el coloquio y hasta ahí llegó el asunto. No pasó nada. Quiero reflexionar que esta ley que nos propone ahora el gobernador Armenta y los diputados que la hicieron posible está motivada por una buena intención, quizá derivada de una experiencia personal de quien la propuso, quien la presentó en el Congreso, pero mal operada. Dirían, mal bajado ese balón. Mal bajado ese balón, sí, No Dios mío. estuvo bien planchado el tema. Y por Sobre todo, eso ahora dice el gobernador, no, a ver, espérense, porque ya hay caricaturas, hay memes, hay un montonal de cosas contra el gobernador y contra los no, diputados. sí, 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 es un tema nacional, incluso ¿Para internacional. qué? ¿Para qué? ¿Qué La necesidad? conversación ya se Por llevó al... eso te cito la letra de la canción de los Panchos. Sí, sí, así es un tema delicado, justo porque, mira, otra vez con conocimiento de causa. Una ley, una instrucción que va a afectar a muchas personas, ¿no? Que puede atentar contra los derechos, la libertad y el patrimonio de muchas personas en su diversidad, tiene que ser socializada y discutida, ¿no? Yo te lo digo con conocimiento de causa otra vez, porque vamos otra vez a la violencia. Recordarás cuando en la administración de 2018 a 2021 se hizo los famosos, los volardos que se lanzaron en la ciudad para proteger a las... Los primeros volardos, si no recuerdo mal, ¿quién los puso? Eran delgaditos, eran Ya como pistas. había habido muchos, muchos volardos. Los únicos que están vigentes son los de las 7 Oriente Poniente y que dan la vuelta por las 5 Sur hasta la Merced y que no sirven para nada porque ninguna bicicleta pasa por ahí. Y eso los hizo, creo que Luis Paredes, tú. Mira, cuando la administración municipal decide con mucha firmeza de por qué eran importantes los volardos, tan importantes que Sí son importantes, en todo el mundo lo las son. administraciones subsecuentes los han utilizado y en exacto, quien ha salido de la ciudad, por lo menos, Guadalajara tiene su centro histórico atascado sus plazas públicas, Bueno, sus ya centros históricos. Guadalajara ya no tiene centro histórico, ya también Bueno, han tirado mucho como en pero Monterrey, man. Pero sus plazas centrales, sus plazas, pues están atascadas de volardos, ahí donde se ponen los caballitos ahí, Sí, 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 o sea, sí. está Es una atascada de forma de volardos y regular el acceso de los vehículos. vas a muchos países y están llenos de En volardos. toda Europa lo encuentras. Europa, Bogotá, incluso el centro de gobiernos, donde está el Palacio de Gobierno, tiene rejas y volardos, ¿no? Sí. Es decir, por donde sea hay, ¿no? Cuando se da esto, y justamente se dan unos volardos en la 2 Oriente y Boulevard 5 de Mayo, que fueron los que los medios criticaron porque se redujo No, una no era la vuelta. 2 Oriente, era la 3 Oriente, donde está el hotel O sea, esos también. Pero los que generaron todo el relajo, porque la imagen que se detonó fue los vehículos que querían dar vueltas sobre la 2 Oriente, que vienen del Boulevard 5 de Mayo. Allí se pusieron unos volardos y una maceta que reducía la esquina a la mitad. O sea, bueno, reducía de los dos carriles a uno de ellos. Claro que un camión grande que no los veía se quedó ahí atorado y eso generó como el detonante. Allí fue el detonante pero de ¿sabes la calificación de los volados. quiénes fueron los que
los que combatieron eso. Ujú. ¿Sabes quiénes fueron? Ah, sí, claro. O sea, ¿Quiénes? si me estás preguntando quién es, ¿Quiénes estuvieron en contra de los volardos? Yo bueno, estaba a favor. ahí Yo hubo estaba un a montón. favor, ¿eh? Te lo digo antes. Los dueños de los autobuses turísticos, Sí, claro, ajá, los autobuses turísticos, los ellos son los que estaban en contra. locatarios, eh, hubo muchos que estuvieron, hubo muchas voces, por supuesto, que la oposición se brincó, es decir, hubo mismos locatarios del centro histórico, automovilistas, ¿no? Directores de medios de comunicación que desde sus coches, pues, no entienden que hay que defender a los peatones también, es decir, había Porque no muchas lo voces. son, no son peatones. No son peatones. Pero ¿qué faltó allí? ¿Y qué entendimos, ¿no? Incluso nosotros, comunicación social, ¿qué entendíamos allí? Que lo que se necesitaba era socializar. Sí, Que sí. antes de implementar se tenía que socializar. La gran, Explicarse, hablar la de gran eso, hacer experiencia. foros, demostrarle a la gente que hay que proteger al peatón. Exactamente. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad enorme, porque los conductores tienen una licencia para hacerlo de parte del Estado y los conductores no son éticos, ni conocen la ley, ni respetan al peatón. Eso Mira, es cuando una pasó un realidad. año de que ya los lardos estaban, empezó a haber fotografías de gente criticando. Miren, ya le pegó un coche al volardo, ¿no? Miren, sí, pero también hay que entender que un montón de coches se subían a las esquinas para Qué dar vuelta vergonzoso es. y si no era el volardo, pudo haber sido una persona, ¿no? Los Claro. volardos salvaron vidas. Ahora, esa discusión que se dio un año después de que se implementaron, lo que permitió es que un año después, bueno, años después, y también sin tanta violencia digital ni tanta violencia política encima, Eduardo Rivera se pusiera a hacer volardos por donde sea y a todas horas y en cada calle y nadie le criticara esos volardos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había habido, yo quiero entender, primero porque ya había habido una discusión y segundo porque ya no había esta intención tan fuerte de A violentar a ver, te un... pongo un ejemplo. Estos los inauguraron antes de que se fuera Adán Domínguez en la esquina de mi casa, en la 2 Sur y la 11. Ahí lo ves claramente. Ve cómo están los volardos. Ve, uno, dos tirados. Aquí había otro y aquí había otro que ya desaparecieron. Mira, y mira, Jesús Manuel, si un conductor no tiene la pericia para librar un volardo, no merece tener un coche. Pues no. O sea, vi una camioneta encima de tres Totalmente de volardos. acuerdo contigo. O sea, a ver, bueno, con esto que quiero decir para no salirme del tema, que es decir, se socializó primero, cuando ya todos los grupos de interés están concientizados de la importancia de esa ley, de esa medida, de esa regulación, entonces implementamos. Creo que aquí la experiencia no ayudó para recordarles, incluso la ley de telecomunicaciones creo que debió servir como experiencia, porque entonces a partir de esa experiencia, a partir de la socialización con todos los grupos de interés, porque yo insisto, hay grupos de interés, políticas, funcionarios, personas violentadas por las redes, desde las redes sociales, que tienen algo que decir y exigir. Que alguien vaya y le pregunte a diputadas, a presidentas, expresidentes municipales y todo qué opinan de esta ley. Estoy seguro que dirán, oye, pues es que tiene mucho de razón. Pero que también alguien le pregunte a periodistas que han sido demandados por pues es que le causé un trauma, ¿no? Es que me acusó de corrupción, es que no puedo decir que trae un Lamborghini, bueno, pues es que pues eres funcionario público de la 4T, ¿no? Es decir, sopesar todo eso, que pregunten a juristas, que pregunten a otros periodistas y reporteros, que pregunten, Penalistas, penalistas, porque creo que es un tema que pasa por lo penal. esa pasa por lo penal, es decir, hay mucho que deportistas, bueno, pues es que entonces, imagínense cuando al Puebla le siga yendo mal y empiecen a decir que el Puebla no pasa de ser un equipo comparsa que no puede con nada. Bueno, ¿qué va a pasar? El director técnico se va a enojar porque lo están acosando, asediando en redes sociales porque perdió contra el América. O sea, se puede llegar a eso. Esa es la ambigüedad. O sea, ya olvidemos la grilla política. Pues, ¿qué va a pasar cuando el delantero de México no meta gol o falle el penal? Eso es delicado. A ver, una pregunta que hacía alguien
en alguna columna decía, no sé si fue Itandewi, creo que fue ella, que ya ha tocado el tema un par de veces, decía que qué sucede si Chucho Pérez, o pone un ejemplo así, hablara mal de tal o cual funcionario, pero en Estados Unidos, en Europa, que no fuera publicada su afirmación en un medio local, sino en un medio internacional. Ahí procede una demanda contra esa persona, bajo la óptica de esta reforma que se ha hecho. Es que los alcances pueden ser terribles. Imagínate un ciudadano norteamericano con ascendencia poblana, Sí, migrante, que ahorita está sí, allá del otro lado y que esté sí, criticando lo que pasa en su ciudad natal o sí, en su sí, estado natal. sí. Y ¿Qué que va a desde allá, suceder ahí? Porque además necesitas especialistas en derecho internacional y gestores para hacer esas demandas. y qué pasa si, exacto, ¿no? Y una diputada, un diputado dice, me está asediando, me está, ¿hasta dónde se le alcanza la ley? Es decir, creo que es importante, es positivo que se diera que se dé esta discusión, ¿no? Sí, porque hay otros temas que sí son prudentes, como el del acoso a los niños, como el asunto Exacto, este del envío de fotografías exacto. A ver, los otros son íntimas, el manejo de una foto que te cayó y la difundes en un grupo de suplantación de chat, la identidad, suplantación de la identidad, las son estafas. necesarias e Eso me parece que sí es importantes, importante que lo vigilen. totalmente. O sea, la ley no es una ley al vapor, ni creo que sea una ley desechable como lo quiere plantear la oposición, O sea, es ¿no? perfectible. Es perfectible, no es una mala ley. Ahora, puede ser una mala ley con una buena motivación o una buena ley con una pésima socialización. Mal bajado el balón, Al bajado. Creo que allí es donde se tendrá que dar la oportunidad. Ahora, esto lo tendríamos que haber estado discutiendo hace 15 días o más, eh, o más, más. antes de hacer, de implementar, porque pues, dijera también Juan Gabriel, ahora que estás citando canciones, otra vez, que yo me parece que en el soundtrack de la 4T tiene que estar la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad. Qué ¿Para qué necesidad. tanto problema? Esa es parte del soundtrack de la 4T, porque así ha pasado muchas cosas que son muy buenas. Yo insisto, defiendo la reforma al Poder Judicial y lo que hoy experimentamos y vivimos en el en el entorno del Poder Judicial es perfectible, por supuesto. ¿Se pudieran hacer cosas mejores? Por supuesto, pero lo que hay tenía que pasar. Si se quería pensar en un cambio verdadero de régimen. Pero pues se metieron en un montón de problemas pero qué necesidad. Sí. A ojo de buen cubero, pronosticas que se mantenga la ley tal cual o que después de las consultas que se comenzaron a hacer ya el mismo lunes, vaya a haber algún cambio radical, No que tengo idea. desapareciera el 480 o lo redactaran de otra forma. Mira, ahí me confieso ignorante, Jesús Manuel. No sé qué viene aquí. Entiendo que viene un tema de inconstitucionalidad por parte de quienes ya mandaron los amparos y Los todo esto. amparos, sí. No entiendo, no sé si simplemente el Congreso, una vez que se agote la discusión, ahora sí, con el llamado que hicieron, si en esa discusión se cambien las cosas, pues entonces tengan que volver a meter a comisiones y de allí al Sí, pero tú Pleno y pues sabes que volver un a votar. Congreso donde es mayoría un partido político al más viejo estilo del PRI, porque no es nada nuevo, los diputados de Morena van a votar por lo que diga el jefe de Morena en Puebla. Totalmente. Entonces es un asunto que se circunscribe a la voluntad del político más importante del Estado. Que esperemos Así que se esa decía, voluntad, en las épocas del PRI se decía, don Alfredo Toski, el jefe político del PRI en Puebla, líder ¿no? político. Sí, mira, yo quisiera y espero que este liderazgo político se someta al resultado de una discusión verdaderamente plural. Ojalá.
O sea, yo doy votos porque esta indicación o esto que suceda verdaderamente escuche la pluralidad de voces. Si esto se da, lo que desconozco totalmente sería cuáles son los mecanismos. O sea, ¿qué viene después? Se cambia la ley que ya se implementó, se espera la inconstitucionalidad y por lo tanto se baja y se vuelve a hacer. Ahí yo soy ignorante de eso, estoy Pero mira, seguro que hay si esto especialistas que saben. sucede, es un fracaso del Congreso. Pues es que mira, el Congreso creo que tendrá que asumir su responsabilidad de esto, de legislar sin escuchar. ¿Sí? O sea, sería tanto como buscar quién va a pagar los platos rotos. Y creo que el Congreso tendrá mucho que, ¿Sí? que, Los que diputados que explicar defendieron, y los que votaron cuidar, a favor, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, porque ¿sí aceptarías que la reforma del 480, el artículo este al que hemos hecho referencia, que queda redactado de manera ambigua según los expertos, sí es la aproximación a una ley censura? si no escucha la pluralidad, si no se escucha a las y los periodistas que se sienten afectados, si no se escucha a más voces, puede pasar. ¿Ah, El sí? riesgo está, el riesgo es y sobre todo si se queda en una ambigüedad. Yo creo que si esta ley se confirma, pero se redacta con la suficiente especificidad de qué cosa es lo que verdaderamente y a quién verdaderamente, ¿no? Cuentas anónimas que el asunto es cómo se van a perseguir y entonces tendrán que ver cómo hacen esto, ¿no? Pero a todas aquellas que desde cuentas anónimas hagan este tipo de aseveraciones y provoquen este tipo de efectos medidos de esta forma. Quizá podría ser. El asunto es que la ambigüedad, y es que insisto, Jesús Manuel, de esto se ha hablado en muchas mesas, es la delgada línea de la regulación de los medios, e insisto, de los medios, no solo de los periódicos, en general, de los medios de comunicación. La delgada línea de la regulación de los medios de comunicación es bien complicada y se ha intentado en todo el planeta. ¿Se necesita regular a los medios con todo lo que está pasando? Por supuesto. Hoy tenemos un montón de desinformación en torno a Irán e Irak, Irán y Israel. O sea, nos están mandando imágenes totalmente falsas de bombardeos y de cosas así, de un lado, y del otro lado nos están mandando otro tipo de, o sea, mucha desinformación en torno a una cosa bélica. Sí, Eh, Toda la serie de confusiones que se hicieron en el entorno del supuesto llamado de Claudia Sheinbaum a los migrantes para un levantamiento. Toda esa desinformación plagada en los medios de comunicación tiene que ser regulada. El asunto es que es sumamente complicado sin caer en estas discusiones. te pongo algunas voces, no sé si para bien o para mal, pero te pongo unas voces, una influencer, Laisha Wilkins, la reina Ujú. de Dinamarca. Increíble que como sociedad no nos indigne lo de la ley censura en Puebla. Morena entra como la humedad y se lo estamos permitiendo, quitándonos derechos y libertades. Hoy callan a los poblanos, mañana a tu estado. Esto lo publicó el 15 de junio y llevaba 12.900 visualizaciones. También, bueno, ahí están las convocatorias oficiales. Bueno, es esta chica la que comenta el asunto. Se han presentado caricaturas, se han presentado una serie de comentarios, en algunos casos ofensivos, en algunos casos burlones de lo que significaría esta ley. Y yo, bajo la óptica externa, me pregunto si los encargados de la imagen del gobernador estarán conscientes de cabezas como esta, ciberasedio o cómo cerrar la puerta a la crítica en el Universal. Bueno, también Es fuerte. vea, otro espacio desde donde se tendría que analizar esto, desde la comunicación política. Sí, claro, Y claro. desde la comunicación estratégica y política, esto es una muy delicado y muy desmedido lanzar algo, porque además, sin calcular a quién le va a pegar. Es Mira, algo que aprueba el Congreso.
que pero le le está está pegando al pegando al gobernador. Ejecutivo. Exacto, o sea, Mira, finalmente el Ejecutivo ni las esta es manos. una caricatura muy fuerte, Terrible. publicada en el Milenio por Rapé, Ley Censura, la de Campeche y el de Puebla. Creo que aquí los encargados de cuidar la imagen del gobierno, de su quehacer, de los logros que ya tienen, de lo que vienen consiguiendo, de tantísimas cosas, el pasaporte turístico, el asunto de los grandes proyectos, el tren que pretenden hacer a Atlisco, todas las cosas que vienen haciendo, deberían detenerse a pensar, a reflexionar el efecto negativo que le está causando un asunto mal bajado, mal aterrizado, no planchado El bien cal antes de ser promulgado. Son los errores de cálculo tremendos, Jesús Manuel, porque en eso insisto, porque ponen a Puebla en un foco indeseable. De Porque Puebla, en efecto, a ver, vino el Smart City y han venido un montón de eventos y está la universidad y hay un Sí, montón de cosas positivas que muchas todo cosas positivas y todo se lo echan a la y la basura discusión con se un asunto convierte como este. exactamente por algo que yo te podría decir, Ahí entraría la canción, pero qué necesidad. exactamente, porque probablemente sea algo que a lo mejor ni el gobernador tenía en el radar. Probablemente Fíjate qué cosa sería eso, ¿eh? podría pasar eso. Y entonces, a ver, sin deberla ni temerla, a lo mejor estoy pecando de inocente, pero mira, probablemente. Pero el asunto es que es algo que decidió el Congreso en su total autonomía. A quien tendría que estarse criticando en este momento es al A Congreso los por diputados, legislar no sin al pluralidad. gobernador. En este momento, las memes, las caricaturas, lo que a nivel nacional se tendría que estar hablando es cómo el Congreso de Puebla se atrevió a hacer esto. ¿Eh? Pero no, en quien va a caer, porque eso es de manual, Jesús Manuel. La Es en el cabeza Ejecutivo. institucional de un gobierno es el que se vuelve automáticamente en la persona culpable de todo lo que sucede allí. Porque en la formación ciudadana que tenemos, la cabeza es la vista de todo. Los errores del gabinete son errores de la presidenta. Los errores de secretarios son errores del gobernador. Así funciona, es de manual, insisto. Entonces también creo que hay un muy pésimo cálculo en términos de comunicación política. Hay un asuntillo ahí que hay que rascarle por el bien de Puebla y por el bien del desempeño de este gobierno en términos muy amplios y sin cuestiones ideológicas. Pero Sí, porque muchas veces se lleva a ese escenario, ¿no? al No, que tú hígado, estás en contra, no es que desafortunadamente. tú eres de otro partido, no, o sea, yo cuando me han preguntado, oye, ¿cómo ves este gobierno? Pues mira, yo lo veo con el deseo de que le vaya bien. ¿Por qué? Pues porque si le va bien a este gobierno, les va bien a todos los poblanos. Y si le va bien a Claudia Sheinbaum, nos va a ir bien a todos los mexicanos. Mira, yo creo que Estás de algo que acuerdo, ¿no? Con algunas cosas, es cierto, pero ayer escribía yo, Luis, que, que quedamos pocos, que tengamos la información y hayamos resistido las cicatrices de la censura en 50 años. Quedamos pocos, que totalmente, podemos hablar y podemos contar cómo fuimos censurados y por qué. totalmente, Jesús Manuel. Y es que estos tiempos tan rudos para emitir una opinión, ¿no? Tan polarizados, ¿no? Definitivamente han hecho que incluso los mismos gobiernos queden indefensos. Sí, Porque los mismos gobiernos quedan indefensos ante la propia polarización, porque no escuchan otras voces, porque no puedo escuchar una crítica que coincide con la agenda de la derecha sin entender que no es de la agenda de la derecha, que es una crítica. A ver, hay, hay programas implementados que verdaderamente hay que escuchar a las voces, pero como la estridencia de la derecha desesperada y debilitada se suma a esto, entonces los gobiernos dejan de escuchar estas voces. Porque las voces que están en contra de esta ley no necesariamente son voces de derecha. Son voces que están verdaderamente preocupadas por algo, a las que habría que escuchar, con las que habría que apoyarse y entonces ahora sí legislar algo independientemente de las pataletas que pueda dar la oposición. Viceversa.
la oposición tendría que decir, a ver, el gobierno está haciendo bien esto. Bueno, a mí, por ejemplo, en estos momentos, qué derecha tan ridícula y menospreciable la que estamos teniendo en el entorno del conflicto con Estados Unidos. Pero terrible que prefieran ir a amarrar navajas con los gobiernos norteamericanos y que casi casi estén a favor de una invasión, cuando no han defendido, y lo dijo claramente la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ellos han defendido a los migrantes. Parece que están más preocupados por atacar al gobierno y por tener la razón que por defender a los migrantes. Entonces, pues ellos también tendrían que escuchar y decir, bueno, pues vamos a cerrar filas con la presidenta, porque en este asunto nos vamos todos. O sea, una intervención, una crisis económica, una recesión, un cierre de fronteras, o sea, todas las cosas de las locuras que puede hacer este señor, nos van a afectar a todos, seamos de izquierda, de derecha, de centro para arriba, amarillos, azules o naranjas. Y creo que la polarización ha hecho que no estemos también sumando. Mm, sí, sí, está bien. Está bien. ¿Es cuánto? Pues vamos a ver qué pasa. Ya Vamos a nos esperar. buscaremos en próximas semanas a ver cómo se desarrolló la consulta. Así mero, esperemos. Muy bien. Ojalá inviten a Don todos. Luis Alberto Martínez, director del Observatorio Mexicano de Medios, como siempre, un placer. Jesús Manuel, un gusto, como siempre.